antes de poder contarte qué pasaba en ese proceso de la crucifixión, cuando Jesús estaba yendo justo a ese castigo, a ese momento de dolor y de sufrimiento, quiero comentarte algo y ponerte un poquito como en contexto y que podamos entender algunas cosas. Cuando algún gobernante romano pronunciaba esta siguiente frase, ibis ad crucem, que significa irás a la cruz, era la peor sentencia de muerte que podía darse en ese momento a alguna persona, porque automáticamente significaba que esa persona perdía todos sus derechos, todos sus bienes, todas sus posesiones y toda libertad de cualquier tipo. Era la peor muerte impuesta por el Imperio Romano. Y los romanos eran excelentes personas cuando se trataba de torturar, cuando se trataba de castigar y de poder mutilar a una persona. En verdad eran expertos en hacer todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando la sentencia era echada sobre ese reo, la persona perdía todo derecho, como les decía yo, y era dispuesto al pueblo para que lo golpearan, para que le escupieran, para que le dijeran todo lo que ellos querían hacer. Imagínense ustedes un pueblo estado subyugando por parte de un imperio romano, por parte de un régimen militar extranjero a tu propio país. Este tipo de cosas son cosas que las personas ansían para desquitar todo su odio, todo su enojo, toda su frustración personal y volcarla sobre una persona. Golpearlo, sacarlo por las calles arrastrándolo, despojándolo de su propia ropa. Y los centuriones romanos eran expertos golpeando de tal manera de matar, de lastimar casi a una persona hasta el punto de la muerte, pero sin matarlo. Estos azotes que le dieron a Jesús, tanto con las varas como con los látigos, con estas conchitas puestas en los barbillos del látigo, diseñados para desprender la carne del cuerpo, pero sin matar a esta persona, a tal punto de poder llevarlo a la cruz y poder exhibir públicamente a una persona que había sido sentenciada a muerte. Porque aparte de donde estuvo Jesús, era un lugar que era un paso hacia la entrada a Jerusalén, justamente para que todos los que fueran entrando vieran las personas que estaban ahí siendo sentenciadas a muerte. Y yo sé que todos hemos visto las películas y series de Semana Santa, donde se nos muestra a Jesús con los dos malhechores a su lado, uno de su lado derecho y otro de su lado izquierdo, donde tenían como estos taparrabos. A lo mejor por motivos de censura en Hollywood no les permiten, por obvias razones, mostrar a una persona desnuda, pero la verdad es que el reo, la persona que había sido puesta para ser crucificado, lo dejaban completamente desnudo. No sé ustedes, pero pues estar colgado desnudo delante de todas las personas, aparte de la vergüenza que a lo mejor pudieras sentir y del dolor de los clavos traspasado tus manos y de todos los golpes que tú has sentido, poder pasar todo ese proceso completamente solo, completamente alejado, es algo terrible y algo fuerte. Y en ese entonces la muerte que se daba en un madero era considerado una muerte por maldición. Ellos consideraban que ninguna persona podría descansar y entrar al cielo justo por el tipo de muerte que ellos habían tenido. Y en verdad era un proceso muy doloroso, muy difícil en todo aspecto, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto espiritual, como en el aspecto físico. Era una muerte terrible y una muerte dolorosa. Y como les decía yo, llegó un momento donde Pilato no pudo más y tuvo que darles a Jesús para que ellos hicieran lo que quisieran con él. Literalmente dispuesto ese hombre perfecto y precioso para ir en manos de todas estas personas pecadoras, para golpearlo, para azotarlo, para escupirle, para burlarse de él. Y quiero leerte este pasaje en este primer video refiriéndome a la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que está ahí mismo en Lucas, en el capítulo 23 a partir del verso 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía la multitud del pueblo y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Después habrá tiempo para explicar esto. Llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: se salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo y el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, y presten atención aquí, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo y le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos justamente, pero ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto se nos menciona en el Evangelio de Lucas, ese proceso que pasó Jesús en la crucifixión. Pero me bendice mucho la actitud que tuvo esta persona que estaba siendo crucificada junto con Jesús, porque él sí era una mala persona, él sí era un mal hombre. Y ¿sabes qué? Me gustaría que hicieras este ejercicio, lo voy a hacer también conmigo mismo, el hecho de imaginarte estando clavado en esa cruz. Tú, por tu pecado, por tu vana y mala manera de ser, todos merecíamos esa muerte. Como se los explicaba, la paga del pecado es la muerte. Y estando clavados en esa cruz, yo sabiendo que padezco ciertísimamente por mi manera de ser, y de repente voltear y ver a un hombre santo, ver ese cordero perfecto y hermoso estando en esa condición de muerte, y yo diciendo: híjole, es que a él no le toca eso. Y de repente volteas a ver al otro que está clavado a la cruz, y ves a las personas que están abajo burlándose de él y diciéndole: a otro salvó y él no se puede salvar, aunque Jesús tenía toda la autoridad para mandar decenas de ángeles a que lo librasen y que destruyeran a todos a los que estaban ahí, pero pudo más su amor por nosotros que lo que ellos estaban diciendo abajo. Pero me bendice mucho este ladrón, y quiero ponerme en ese papel yo. Quiero que tú lo hagas en casa, que me estás oyendo, o donde quiera que estés. El hecho de tú decir: ciertamente yo estoy padeciendo porque me lo merezco. Y el ladrón no le pidió a Jesús que lo salvara. Este malhechor no le dijo a Jesús: oye, por favor, sálvame, sácame de aquí, permíteme vivir. Él simplemente le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le otorgó la salvación en ese momento. A nivel espiritual yo sé que pasaron muchas más cosas, pero Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa debe ser nuestra actitud ante la cruz. El decirle: Señor, entiendo lo que está pasando, entiendo que yo lo merezco, pero simplemente acuérdate de mí. Este es el primer video referente a ese proceso de la crucifixión. Ya nos acercamos cada vez más a Semana Santa para poder concluir con ese tema y entender qué fue lo que el Señor hizo por todos nosotros. Que Dios te bendiga.